Principio de la idolatría 1. El autoembellecimiento conduce a la idolatría. Esta porción de Shemot implica otro principio acerca de la naturaleza del ídolo o del principio del ídolo, de lo que se idolatra, ¿no es cierto? Vemos este principio, dice, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo, ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque a este hombre Moshe que nos sacó de la tierra de Mitzray no sabemos lo que le ha sucedido. Y Aarón le dijo, quítenle los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos y sus hijas y tráiganmelo. Y todo el pueblo se quitó los aretes que llevaban en las orejas y se las trajeron a Aarón. Vemos entonces la clase de material que usaron para hacer el ídolo. Por supuesto, un ídolo tiene que ser hecho de algún material físico real, ¿está? El material que ellos usaron era el oro de los aretes, ¿sí? Las esposas, los hijos y las hijas menciona. Quizás los únicos en no tener aretes de oro eran los hombres, ¿no es cierto? Los hombres mayores, porque los hijos se ve que tenían, no sabemos bien hasta qué edad, no sabemos exactamente cuál era la costumbre. No obstante, los hombres y mujeres jóvenes, también las mujeres mayores, acostumbran a embellecerse. Es una costumbre que viene desde siempre en toda esta civilización humana. Por lo tanto, en Shemot 32 tomaron los aretes de oro de las orejas de las esposas, de los hijos e hijas, y los usaron para hacer el ídolo que era el becerro de oro. La gente se pone aretes para embellecerse. La cultura actual promueve este autoembellecimiento. No debemos olvidarnos que ellos habían recibido muchas joyas de sus ex patrones, ¿no es cierto? Tenemos también el hecho de que los aretes simbolizan la esclavitud, pero este es otro análisis, otro punto, desde otro ángulo. No nos olvidemos que las escrituras tienen muchos ángulos para ver las cosas. Los hombres y las mujeres hoy por hoy gastan mucho dinero comprando artículos de belleza. Sabemos perfectamente la gran industria que hay atrás de ese autoembellecimiento. Eso conduce a la idolatría, básicamente. Esta es la razón por la cual Elohim dio a los hijos de Israel una orden relacionada con sus atavíos después de que se hubieran portado mal y les dijo, Yahweh le dijo a Moshe, dile al pueblo israelita, ustedes son un pueblo testarudo, si yo fuera en medio de ustedes por un momento los destruiría, ahora pues quítense sus alhajas y veré qué voy a hacer con ustedes. Y los israelitas se quedaron sin sus joyas desde el monte Joreb en adelante, o sea que ellos andaban adornados con todas esas joyas. Todas las joyas que los israelitas estaban usando provenían del despojo de Mitzrayim, porque ellos eran esclavos recién escapados de un lugar y esclavos no tienen joyas, excepto por el despojo que Yahweh les había hecho obtener. Y no estaban destinadas al disfrute carnal de ellos, sino a ser utilizadas para el Ugel Moed. En el intervalo, no obstante, Yahweh no objetó que los israelitas se adornaran con ellos, no dijo nada, mientras ellos se andaban por ahí vestidos con todas esas joyas, ¿sí? ¿Cómo se le permite a un niño que se disfrace hasta que deba entregar las ropas, ¿no es cierto?, que le están gustando de un disfraz? Sin embargo, al quitárselas, les estaba diciendo, israelitas de dura servicio, ustedes que se visten y se adornan con los ídolos de Mitzrayim, con sus joyas, con sus atavíos, ¿no es cierto? Recuerden que han sido cortados de esa planta y ahora me pertenecen. No tienen el derecho de seguir usando lo que proviene de los falsos dioses. Sí, todo eso va a ser derretido y utilizado para otras cosas. Ahora quítense de encima todas esas cosas que ustedes codician y que son únicamente una prueba de que ustedes continúan sirviendo a otros dioses dentro de sus corazones. Esto mismo sucede cuando usamos los dones que Él nos da para su obra, para trabajar para beneficio propio, para disfrutar para beneficio propio, para un montón de cosas que no son su obra. Cualquier cosa que no sea Él y su obra no corresponde que utilicemos esos dones. Entonces, esto nos recuerda también el caso de Jacob, ¿no es cierto? Que ya lo estudiamos en el capítulo 55 de la serie de Bereshit, cuando le pidió a su familia que eliminara los ídolos de en medio de ellos, ¿no es cierto? Así que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de las deidades extranjeras que hay en su medio,
purifíquense y cámbiense de ropa. Vengan, subamos a Betel y edificaré allí un altar al Jael que me respondió cuando yo estaba en angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. Le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Shechem. Esto está en el capítulo 35 de Bereshit. Aquí también son mencionados los aretes, justamente también en relación con la idolatría. Entonces, inmediatamente después de que Elohim ordenó a Jacob que se levantara y subiera a Betel, Jacob mandó a los suyos para que desecharan los dioses ajenos. Recordemos que su esposa le había robado todo a su padre, ¿no es cierto? Rachel había robado los ídolos de Labán, ¿no es cierto? Les pidió también que se purificaran y cambiaran sus vestidos. El cambio de vestido sabemos que representa un cambio en nuestro modo de vivir, o sea, nos despojamos de la vieja manera de vivir y nos vestimos de nuevo hombre. Esto sucedió cuando ellos llegaron, los israelitas, al monte Sinai, ¿no es cierto? Que se les pidió que se vistieran y se bañaran, se higienizaran bien, se cambiaran los vestidos, se pusieran ropas nuevas y se abstuvieran de tocar mujer, de tener relaciones sexuales, para prepararse para enfrentar a Yahweh, ¿no es cierto? Elohim no le dijo a Jacob en su momento que hiciera esto, no le dijo nada que de todas las cosas que Jacob hizo, él las hizo por su propia cuenta, pero dentro de él algo lo movió porque lo estaba requiriendo. Sin embargo, sí ordenó Yahweh esto a los israelitas transgresores, y lo vemos que también, o sea, después como ya lo leí, ¿no es cierto? Que les dice, sáquense todas esas cosas, porque ellos acababan de quebrantar un pacto. Cuando Jacob y su casa estaban huyendo de Labán, Rachel había robado los ídolos, ¿se acuerdan? Antes del capítulo 35, Jacob no le había dicho a Rachel que se deshiciera de ellos. En todo ese lapso entre el encuentro con Labán, que Labán no encontró los ídolos, ¿no es cierto? Hasta que llegaron, no dijo absolutamente nada, ya que aquí los menciona. Es probable que Rachel hubiera confesado su hurto, ¿no es cierto? Que él lo hubiera descubierto de alguna manera. Resulta interesante que aquí se indica que al obedecer, ellos le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas. Esto es lo que está en el estudio justamente que hemos visto. Ciertamente no tenemos problema de identificar los ídolos como una cosa que se le está entregando, pero ¿por qué los aretes entonces? Si estudiamos las escrituras, vemos que los aretes han estado siempre relacionados de alguna forma con la idolatría y la esclavitud, ¿no es cierto? La palabra hebrea es nesem y es utilizada tanto para aretes de orejas como de nariz. Además, los aretes de Jacob y los de los israelitas con el becerro de oro, ¿no es cierto? También ellos entregaron después, más adelante, en la época de los jueces, también entregaron aretes a Gidón cuando él hizo el efod de oro, ¿no es cierto? O sea, siempre que se hace un ídolo, aparece relacionado con los aretes de una u otra forma, y siempre son cosas de oro, ¿no es cierto? De esa manera Gidón había también confeccionado un efod que los llevó a la idolatría. También se mencionan en la profecía de Osea, ¿no es cierto?, contra la esposa Israel, cuando Yahweh es el esposo, ¿no es cierto? Y en Yeshaya 3:20, acerca de las cosas que le va a quitar, ¿no es cierto? Estos pasuquín han sido tradicionalmente utilizados para indicar que las mujeres no deben usar joyas, pero lo que jamás mencionan son los que encontramos en Yahezkel 16, ¿sí? Acerca de Jerusalén, donde al contrario, relatan cómo Yahweh redimió a su ciudad y la adornó. Cuando la conoció, dice, te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos, un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Estas cosas provenían de la mano de Yahweh directamente. Entonces, estos adornos de los cuales está hablando, dice, fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Entonces, estos adornos son los dones de Yahshua que fueron dados por Yahweh, ¿no es cierto? Los fueron entregados. Pero podemos ver que en sí no hay nada de malo en ser adornado, ¿no es cierto?
cuando es nuestro Padre el que nos adorna. En este sentido, aplica justamente el consejo de Kefas para la vida común, ¿no es cierto? Que su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. También ya vimos cómo el siervo de Abraham, tipo, que es un tipo de Ruach, capturó a Rivka al entregarle un arete de nariz y un par de brazaletes, ¿no es cierto? Está en el capítulo 50 de la serie de Bereshit. De manera que no podemos decir que sean algo intrínsecamente negativo, ¿sí? O solamente negativo. No, ya que el propio Yahweh los utiliza como símbolo de sus dones. Sin embargo, existe también muy claramente, sí, un uso negativo y un uso positivo de estos adornos, ¿sí? Porque están relacionados con la esclavitud. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, yo no quiero salir libre, su amo lo llevará delante de Elohim, lo traerán a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo durante toda la vida. El hombre entonces debía decir con toda claridad, de forma tal que no existiera ninguna duda, que era realmente: yo deseo no aceptar su libertad, sino que quería permanecer en la condición de esclavo en la cual estaba, y que su motivo era justamente su amor hacia su amo, ¿sí? Y su amor a sus hijos, la esposa que tenía, normalmente eran esos los motivos. Entonces su oreja era ahora dada contra la puerta de la casa. Esta ceremonia se realizaba de esta manera para indicar que a partir de ese momento la sangre del esclavo estaba bajo la protección de esa casa como un miembro de ella. Y lo mismo sucede con nosotros. Como sabemos, todos los hombres por naturaleza nacemos esclavos del pecado, pero además algunos se esclavizan, ¿no es cierto?, a ciertos pecados muy específicos que lo hacen de forma muy notoria, como el alcohol, la lujuria, la avaricia, cosas que son muy visibles, ¿no es cierto? Y terminamos construyendo nuestro propio becerro de oro. De manera que ya comprendemos que el uso de aretes simboliza la esclavitud a algo o a alguien, y también está relacionado con el sentirse hermoso, ¿no es cierto? El autoembellecimiento, o sea, la idolatría de uno mismo. Vamos, eso es narcisismo. Como podemos ver, entonces puede ser bueno cuando viene de parte de Yahweh, son los dones de Mashiach, representan eso, ¿sí? Estaban pintando cuadros, no nos olvidemos, o puede ser malo justamente cuando proviene del mundo y de Hasatán, ¿sí? En este caso comprendemos que al entregar los aretes para que Aarón hiciera un ídolo al cual pudieran adorar, ¿no es cierto?, estaba mostrando que seguían esclavizados a la idolatría, ¿no es cierto?, estaban esclavizados a esas cosas de oro, y continuaban, estaban dentro de sus corazones, no se habían ido, por lo cual ellos tenían la necesidad carnal de tener un ídolo que pudieran ver y tocar. Esa fue la necesidad de los israelitas en ese momento. Eran esclavos en busca de su viejo amo, cosa que también vemos que hacen muchos cristianos, ¿no es cierto?, creyentes que se dicen salvos. Muchos vuelven a buscar refugio, a pedir provisión de todas las cosas, y creen que es el mundo el que les da la provisión, o sea, necesitan trabajar para esto. Y sin embargo, el que da todo es siempre Yahweh, ¿sí? No interesa el mundo si hay un intermediario o no. Muchos afirmarán que jamás han tenido nada que ver con ídolos. Y esto puede ser verdadero en cuanto a una cosa literal, en cuanto a no adorar estatuas o cosas así, ¿no es cierto? Materialmente, entonces es posible que esto sea cierto. Pero debemos saber cuál es el significado espiritual justamente de un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Elohim. Y entonces ahí ya sabemos que todos tenemos que callarnos la boca. Y si prestamos atención a eso, veremos nuestra larga lista de cosas que están antes que Yahweh en nuestras vidas. Es muy larga la lista. La educación, aspiración, posición, fama, dinero, anhelos, deseos, intenciones pueden reemplazar a Elohim en nuestras vidas y convertirse en ídolos. Si consideramos las cosas bajo esta luz, todos debemos reconocer que hemos tenido muchos dioses ajenos.
No eran tal vez físicos, pero ahí estaban y a ellos les servíamos. Y no solamente eso, sino que nuestro deseo era por ellos. Si un pariente, un trabajo, un entretenimiento, un placer, lo que sea, inclusive las necesidades básicas de la vida, que son lícitas, ¿sí? Reemplazan a Elohim en nuestra vida, al darle prioridad a esas cosas por encima del servicio del Altísimo, entonces esas cosas son ídolos para nosotros, se han convertido en ídolos. Y la mayoría de nosotros tenemos ese concepto de idolatría que ha sido inculcado por este sistema idólatra, que justamente pretende que nos alejemos de la correcta adoración. Aunque se trate justamente de cosas más vitales, ¿no es cierto? Que se trata de que estamos pasando algo que es hambre, perdón, algo que es básico para nuestra supervivencia vital, de cualquier manera, no debe ponerse en prioridad. Hay demasiadas cosas que pueden convertirse en nuestros ídolos. Lamentablemente este sistema está creado para estar lleno de tentaciones que se conviertan en ídolos. Normalmente no nos damos cuenta porque la necesidad o el deseo, mejor más que la necesidad muchas veces, nos justifica, ¿no es cierto? Nos da toda una serie de argumentos con los cuales justificarnos. Antes de hacer el ídolo del becerro de oro, los hijos de Israel ya tenían ídolos. Ya tenían ídolos, sabemos, es en una forma diferente, en forma de autoembellecimiento, ¿no es cierto? Todavía los ídolos los llevaban encima, por así decir. Las esposas como los hijos, las hijas de los hijos de Israel, llevaban aretes de oro en sus orejas para embellecerse. Y llevaban muchas más cosas también, llevaban collares y toda una serie de cosas que les habrán dado los egipcios, ¿sí? Entonces aquí vemos el principio según el cual el autoembellecimiento, que es un principio de narcisismo y de egolatría, es la forma preliminar de la idolatría, porque el mirarnos a nosotros mismos nos hace después volvernos a nuestro alrededor buscando algo más que nos pueda embellecer. Evidentemente, en un momento se agota el interés por estas cosas, necesitamos alguna cosa nueva. El ser humano es así. Sí, entonces autoembellecerse significa prestar atención a uno mismo. Es el narcisismo propio de Hasatán, justamente, que cayó cuando se contempló a sí mismo, cuando se vio. Ese fue el momento de la caída de Hasatán, sí, vio que era hermoso, que era de hermosura perfecta. Ciertamente que lo era porque Yahweh lo creó así, y además estaba adornado con todo tipo de joyas, justamente, como dicen las escrituras. Y esto es lo que los hombres admiran y desean. Estas joyas pueden no ser necesariamente físicas, sino logros, conquistas, éxitos, inclusive el orgullo por nuestra familia. Hay muchas formas de nosotros elaborarnos esas joyas que nos adornan, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestros estudios, cualquier cosa que nos haga centrarnos en nosotros mismos, nuestras capacidades y logros. Antes de convertirse en becerro, el oro ya existía. ¿No es cierto? Dentro de Israel ya estaba en la forma idólatra de ese autoembellecimiento. Si a los ojos de Elohim el autoembellecimiento constituye un ídolo. Y por eso había que hacer ese corte. Esta fue la razón por la cual Elohim mandó que el pueblo no tuviera más ningún adorno. Esos atavíos eran precursores de los ídolos. Antes de tener el ídolo del becerro de oro, el pueblo ya los tenía colgando de sus orejas, tenía sus becerros de oro en sus orejas. Eran esclavos de sí mismo y de su autocomplacencia. Ahora debemos ser capaces de ver el principio de un ídolo, ¿no es cierto? Este principio es el autoembellecimiento, es el deseo de ocuparnos de nosotros mismos. Yo tengo que ponerme más bonito. Ese deseo se manifestó en el ser humano enseguida también, porque además implica una cobertura. No nos olvidemos que fue lo primero que buscaron Adán y Jabá cuando se vieron desnudos. Una cobertura es una cosa que nos da algo que nos esconde o nos protege, ¿no es cierto? O que muestra algún tipo de don, justamente, de grandeza, de belleza, y eso nos refuerza a nosotros mismos en nuestro ego, por así decir. Pero es todo ego, justamente, ¿sí? Entonces, un ídolo es la expresión final, justamente, del embellecimiento de una persona.